Bueno, y ahora sí vamos llegando a la segunda y última mitad de esta clase, después del segmento magistral de algoritmos probabilísticos y estructuras de datos que dependen de componentes aleatorios que vieron o que tuvieron recién con Esteban. Vamos a hacer una especie de vuelta atrás. Y ya ven en la diapo dice ABB. Parece que retrocedimos, no sé, 5, 6, 8 clases hasta el momento en el que vimos los árboles binarios de búsqueda. Recuerden que un árbol de binario de búsqueda es ese que cumplía que el subárbol izquierdo de cualquier nodo, si no está vacío, iba a contener los menores a ese nodo, y el subárbol derecho del nodo, si no está vacío, contiene también los valores mayores a ese nodo. Básicamente tengan esa especie de invariante en su cabeza. Es lo único que les prometo que vamos a necesitar para entender qué son los ABB óptimos. Un ABB óptimo básicamente trata de optimizar el costo de las búsquedas. Es decir, si supiéramos la frecuencia de acceso a cada elemento, por ejemplo, podríamos construir un árbol binario de búsqueda, un ABB, en cuyos elementos estén más cerca de la raíz si son accedidos con más frecuencia y más lejos de esa raíz si son accedidos con menor frecuencia. Piensen a qué les hace acordar una estructura que tenga los más accedidos cerca del, o a mano, digamos, o de fácil acceso, y los menos accedidos más atrás. Y bueno, si tuviésemos que construir este árbol binario de búsqueda con, por ejemplo, piénsenlo con n claves o n elementos que yo tengo que agregar a ese árbol, y cada elemento va a tener asociada una frecuencia de acceso a ese elemento. Existen algoritmos, ahora vamos a hacer un paréntesis para mencionarlos, pero créanme que se puede hacer en tiempo O de n cuadrado. Podemos encontrar el árbol que optimiza básicamente el criterio de minimizar la suma total de los costos de búsqueda. Voy a poner seguramente intuitivamente los nodos que están más cercanos a la raíz, van a ser los que se acceden con mayor frecuencia, y los que están más lejanos se acceden con menos frecuencia, y la suma total de costos, si yo hago búsqueda sobre todos esos, va a minimizar, va a ser la mínima o la óptima. La definición de este problema en su variante estática le corresponde a el queridísimo y ya muchas veces mencionado en esta materia Donald Knuth, quien a su vez no solo propuso el problema, sino también un algoritmo para resolverlo en un tiempo para nada expresable, O de n cuadrado. Fíjense que si tratan de pensar un poquito cómo construiríamos un árbol con el criterio, un ABB con el criterio que describí antes, de tener en cuenta la frecuencia de acceso para distribuir los elementos en ese árbol, el algoritmo de fuerza bruta tiene una complejidad bastante más feita que ese O de n cuadrado. Y bueno, este algoritmo eh, está implementado utilizando un método para la confección de algoritmos denominado programación dinámica, que no sé si hemos nombrado, pero deberíamos nombrarlo más quizás durante esta materia. No vamos a ir en detalle a cómo funciona ese algoritmo, ni mucho menos. Pueden ir a googlearlo si quieren. Está en un paper del mismísimo Donald Knuth, como de, creo que es en el 70 por ahí. Sin embargo, este planteo del problema por ahí es un poco irreal o poco realista, ya que en general cuando trabajamos con, no sé, con estructuras en las que tenemos que manejar distintas frecuencias de acceso y queremos tener alguna especie de ventaja sobre las que accedemos más frecuentemente, esas probabilidades de acceso o frecuencias de acceso rara vez las conocemos a priori, y a veces, muchas veces, incluso si las conocemos en un momento, van a ir variando, pueden ir variando a lo largo del tiempo. Así que queremos encontrar alguna solución que me permita construir estos ABBs óptimos en el escenario dinámico, no en el escenario estático del algoritmo de Donald. Y ahí es entonces donde aparecen los spline trees, que están guiados por una idea que es un poco menos fuerte que esta del óptimo absoluto con las frecuencias estáticas. Y más bien la idea es tratar de tender todo el tiempo a tener el ABB óptimo, que es el óptimo para un momento dado. Decimos que los spline trees son estructuras autoajustables porque vamos a ir viendo que se modifican a sí mismos cuando operamos sobre ellos. En este caso, el ajuste que realizan es que cada vez que voy a consultar un elemento
en este splite tree lo voy a llevar a la raíz del árbol. Lo voy a mover hasta la raíz del árbol. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a través de rotaciones como las que vimos para los árboles ABL. Si recuerdan aquella clase, teníamos las rotaciones me permitían subir o bajar nodos en subárboles de mis árboles ABL. El mismo mecanismo, un mecanismo similar, se puede utilizar para ir llevando hacia la raíz el nodo que más recientemente fue consultado o fue accedido. Vamos a ver que para trabajar con estas estructuras de árboles, estos splite trees, no vamos a trabajar directamente con las rotaciones simples que habíamos estado viendo en la clase de rotaciones, sino con un mecanismo un poco diferente, adaptado a los requerimientos de esta estructura de datos, que se llama splaying y que vamos a ver a continuación en un par de minutos nada más. Bueno, en general estos splite trees son más simples de implementar que los árboles balanceados que vimos ya hace unas cuantas clases, sobre todo porque no hay que controlar ese balanceo, no hay que verificar condiciones de balanceo ni nada parecido. Tampoco tiene requerimientos adicionales de memoria. Recordemos que, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con los ABL, teníamos que guardar ese factor de balanceo. Bueno, no hay que ni actualizarlo, ni llevar cuenta de eso en los splite trees, ni nada que se le parezca. Y en general tiene una buena performance en secuencias de acceso no uniforme. Eso lo van a ver sobre todo en profundidad en la siguiente partecita de esta clase y la última que tienen con Esteban después que yo. Pero más o menos lo que implica esto es que si bien no podemos garantizar que tenemos una complejidad de O de log n por operación, sí podemos garantizar que m operaciones o una secuencia de m operaciones van a ser O de m por log n. Es un poco extraño, parece cómo puede ser que una sin la otra. Bueno, ahora si quieren hagan un acto de fe, créanme, y con Esteban van a ver algún que otro ejemplo en profundidad. A esto le llamamos costos amortizados. Vieron algo en la práctica y en la clase de hoy vamos a ver un poco más. En este caso vamos a decir que un splite tree tiene costos amortizados por operación de O de log n. Bueno, existen una serie de teoremas y conjeturas acerca de la complejidad del peor caso para realizar una serie de m operaciones sobre un splite tree de n elementos, que nos dicen, por ejemplo, que los splite trees son asintóticamente tan eficientes como cualquier ABB fijo. No vamos, fijo o estático. No vamos a demostrar esto en la clase de hoy. Pero bueno, descansamos en que eso está demostrado. Y asimismo, así como hay cosas que están demostradas, hay otras, hay conjeturas como la que mencionamos en la diapo, la conjetura de optimalidad dinámica, que es un problema no resuelto dentro de las ciencias de la computación, que todavía pende, algunos de sus corolarios no están demostrados, que dice que asintóticamente los splice trees son tan eficientes como cualquier OBB que se modifique a través de rotación, así como el escenario dinámico de lo que dijimos en el punto anterior del teorema de optimalidad estática. Ahora sí veamos en qué consiste este algoritmo de splaying, que es el que nos va a permitir mantener actualizada esta estructura de datos con los nodos que accedimos más recientemente más cerca de la raíz. Básicamente distinguimos 4 casos en este algoritmo de splaying. Si accedemos a la raíz del árbol, bueno, justamente en ese caso no hay que hacer nada. Imaginemos que queremos acceder justo al elemento que está en la raíz. No hay nada que utilizar, es lo que pide esta estructura, que el elemento recientemente accedido esté en la raíz de ese árbol. No hay que hacer demasiado, no hay nada que ajustar. Ahora bien, un segundo caso es el de que, bueno, podemos, cuando queremos acceder acá, un nodo K, y resulta ser el hijo de la raíz, o el hijo izquierdo o el hijo derecho de la raíz, entonces nos basta con hacer una rotación simple de las que ya vimos en esta materia, pero en otra parte cuando estuvimos hablando sobre rotaciones. Con esas rotaciones podemos hacer que K se transforme en la raíz del árbol y con eso cumplimos con lo que nos pide el splite tree.
Después nos quedan otros dos casos y en realidad estos casos tienen su simétrico, así como en el caso de recién teníamos el caso de rotación izquierda o a derecha. Acá vamos a tener también rotación a izquierda o a derecha, que acá no se llaman rotaciones, se llaman rotación zigzag y rotación zig-zig. Ahora vamos a ver con un esquema en qué consiste cada uno de estos pasos, pero los hacemos, o los ejecutamos mejor dicho, cuando queremos acceder a un nodo K y K, el padre de K no es la raíz. Fíjense que en los dos casos anteriores o era la raíz o el padre era la raíz. Ahora, en cualquier otro caso, ya si mi abuelo es la raíz o el padre de mi abuelo y así sucesivamente, tenemos que aplicar estos dos pasos hasta ir subiendo el nodo K hasta la raíz. Es importante que noten, aunque ahora creo que va a quedar más claro cuando veamos los esquemas, que como efecto del splaying no solo se va a mover el nodo al que voy accediendo, sino todos los nodos en el camino, desde la raíz hasta ese nodo que quiero acceder. Y más o menos, en promedio, todos los nodos que vamos a ir moviendo van a quedar aproximadamente a la mitad de su profundidad anterior. Y algunos nodos de esos van a bajar como máximo 2 niveles en el árbol. No importa si esto no lo ven completamente, ahora viendo el ejemplo va a quedar más claro. Veamos primero las rotaciones zigzag que se hacen justamente cuando tenemos esta forma de rodillita. En este caso la tenemos hacia la izquierda, podría estar hacia la derecha. El zigzag entonces lo hacemos cuando el padre de mi nodo K, que es el que estoy buscando, no es la raíz y K es hijo derecho y su padre hijo izquierdo o viceversa. En la figura que ustedes ven a la izquierda comenzamos con está salteado, los dos están combinados, son dos rotaciones en realidad, están combinados en un mismo paso, pero comenzamos con una rotación a la izquierda de K, lo que posiciona acá en el lugar de P, y luego hacemos una segunda rotación a derecha de K para posicionarlo en la raíz del árbol. Piensen que esto lo hacemos para buscar el elemento, o sea, a medida que cuando lo estamos buscando, vamos posicionando este elemento en la raíz del árbol. El segundo tipo de rotación que mencionamos en la diapo de resumen decía que también teníamos rotaciones del tipo zig-zig, y esas son las que hacemos cuando el padre de K no es la raíz, esas son condición necesaria para zigzag y zig-zig, pero además K es el hijo izquierdo de un hijo izquierdo o es el hijo derecho de un hijo derecho, es decir, tenemos los casos simétricos. La diferencia principal con el caso del zigzag es que no arrancamos con una rotación sobre K, sino que hay que hacer primero una rotación sobre P y luego recién ahí podemos hacer la rotación sobre K. En la figura también tenemos dos pasos salteados, pero si ustedes se ponen a dibujarlo, el paso intermedio lo van a sacar fácilmente con lo que ya vimos de rotaciones. En la figura comenzamos con una rotación a derecha de P y luego volvemos a hacer una rotación a derecha, pero ahora sobre el nodo K. Y ahí eso hace que me quede en la raíz de la. Noten que también terminamos con un árbol que no está balanceado, pero en el caso de los splice trees, como ya dijimos, eso no nos importa demasiado. Fíjense en un ejemplo completo, estas dos operaciones las repetimos hasta llegar a la raíz. En este caso queremos acceder al nodo D. Lo que primero hacemos es una operación zigzag que ven que nos deja a D como padre de B y F en la figura del medio. Y luego en una segunda operación, estas del tipo zig-zig, fíjense que tenemos un hijo izquierdo de un hijo izquierdo, hacemos que D llegue a la raíz de este árbol. Para la inserción en este tipo de árboles, ahí me doy cuenta que estoy tomando, en este tipo de árboles hacemos como siempre, buscamos el lugar donde deberíamos insertarlo y esa búsqueda nos va a efectuar las rotaciones que hagan que ese elemento me quede entonces insertado en la raíz de mi árbol. Para borrar de un split tree, un elemento en un split tree, podemos hacer de la siguiente manera, podemos realizar la búsqueda del nodo a eliminar, lo cual lo va a posicionar en la raíz de ese árbol, y directamente eliminar el elemento de la raíz, que es algo sencillo y que nos deja con dos subárboles, el izquierdo y el derecho. Ahora lo único que nos quedaría es buscar un candidato para hacer la nueva raíz de este árbol, que al estar trabajando con árboles binarios de búsqueda, con todos los valores de las claves ordenadas, podemos elegir como raíz el nodo mayor del subárbol izquierdo, o como decíamos antes, el más derecho de la izquierda, o su opuesto,
el más izquierdo de los de la derecha. Con eso concluiríamos el borrado. Les dejamos unos links para que puedan ver simulaciones de cómo funciona el Splay Tree y algunos otros algoritmos y estructuras que vimos a lo largo de la materia en el último link. Si bien mencioné un montón de ventajas, no me olvidé de mencionar algunas desventajas de estos Splay Trees. Principalmente el hecho de que no tengamos ningún control sobre la forma que va tomando este árbol, nos puede llegar a pasar que tengamos que, en el peor caso, tener una especie de árbol que es básicamente una lista. Creo que esto lo habíamos hablado en alguna de las clases, que podíamos, si no llevábamos un control de cómo balanceábamos esa estructura de árbol, que es el caso del Splay Tree, que no controla eso, podemos llegar a tener un acceso en ODN debido a cómo está construido ese árbol en el peor caso. Y otra cosa que también que invita a pensar un poco es este tipo de estructuras que se modifican incluso cuando las consulto, nos puede traer un montón de problemas en algunos escenarios. Por ejemplo, si quiero trabajar con multithreading o muchos, acceder simultáneamente a esta estructura en modo consulta solamente, es decir, leer los elementos que están en este árbol. Imagínense si hay dos hilos modificando la estructura del árbol a medida que la consultan. Bueno, este tipo de estructuras autoajustables tiene sus ventajas, pero también siempre piensen que con estas cosas aparecen desventajas. Bueno, y para finalizar vamos a ver una última estructura de estas autoajustantes, al menos para finalizar conmigo. Después los dejo con Esteban, que va a ver un poco más sobre complejidad amortizada. Pero no queríamos dejar de mencionarles las listas autoajustantes, porque después de haber visto los Splay Trees está bastante a mano mencionarlas. Son, como el nombre lo indica, estructuras de datos que se reorganizan a sí mismas, son autoajustantes y se basan en la premisa, nuevamente al igual que con los Splay Trees, que queremos algún tipo de ventaja o queremos tener más a mano los elementos recientemente accedidos. Es decir, nos basamos en un escenario por ahí más real, no estamos ya analizando el peor caso, más bien estamos queriendo que en promedio tengamos más a mano los elementos recientemente accedidos. Es decir, en estas listas, con cada acceso a un elemento, lo que vamos a hacer es moverlo al inicio de la lista. Eso se conoce como política move to front, pero no es la única estrategia posible. Esa estrategia es bastante evidente que si yo accedo siempre o muy seguido a los mismos elementos, con una política move to front en la que en el primer acceso lo pongo en la cabeza de la lista o al inicio de la lista, las siguientes veces que yo intente acceder a ese elemento lo voy a tener en muy pocos pasos sin necesidad de ir a buscarlo sobre los n elementos de mi lista. Por supuesto no es la única estrategia posible, hay otras. Acá vamos a mencionar la política move to front porque queremos mencionar después un teorema que está asociado a ella, pero para mencionar solamente hay algunas otras estrategias que, por ejemplo, consisten en contar cuántas veces accedí a un elemento determinado y ordenar la lista o mantener la lista ordenada por ese criterio, por ese contador que tiene cada elemento. Por supuesto que tiene como lado B o como desventaja que tenemos que en ese caso almacenar un entero asociado a cada elemento, pero en el caso de la política move to front no tenemos que almacenar nada, simplemente es llevar ese elemento al inicio de la lista cada vez que lo leemos. Y para una política de este tipo, move to front, el costo para una secuencia de M operaciones, es decir, el costo amortizado sobre este tipo de listas autoajustantes, es de a lo sumo el doble de cualquier implementación usando listas. Es decir, esto nos pone una cota sobre qué tan costoso en términos relativos es este tipo de estructura. Este es un ejemplo de un tipo de análisis que se llama análisis de competitividad, que en algunos contextos
no sirve porque queremos medir la performance de un algoritmo comparando su costo amortizado en el peor caso con un algoritmo óptimo, pero que en muchos casos es imposible, sería imposible de implementar. Este análisis de competitividad nos es útil en, por ejemplo, problemas que llamamos online, que son problemas en los que tratamos de optimizar algo sin conocer por completo los datos de entrada. Por ejemplo, podemos pensar la utilidad de este tipo de análisis en el contexto de los sistemas distribuidos o en el contexto de request a un servidor de Internet, en el que el algoritmo no conoce el futuro, pero aún así queremos estudiar de alguna manera los tiempos de respuesta en comparación con un algoritmo óptimo. Bueno, esto fue todo por hoy y por el cuatrimestre, así que los dejo con Esteban y me despido. Espero que no se hayan aburrido tanto.